Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a No Somos Nada, el podcast internacional de Canal 13 con eventuales sobrevuelos sobre la actualidad nacional. Sobrevuelos que nos permiten nuestras líneas aéreas imaginarias. Tenemos también un invitado de piedra, se llama Cronos, que es el que vigila el tiempo. Y como siempre digo, antes de comenzar a conversar los temas que preparamos para ustedes, las opiniones vertidas en este programa solo corresponden a quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial de Canal 13. Doña Paz, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo estás tú, Carlos? Estoy reflexionando con algo que quiero compartir contigo y que quiero compartir con ustedes. Hay personas que en la vida marcan épocas. Nuestro primer invitado de hoy es un hombre que no solo marcó una época, marcó una era, marcó una forma, colocó su arte en un punto en el que obligatoriamente durante mucho tiempo y aún hoy se lo considera referente. Estoy hablando del ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, que ha muerto a los 100 años de edad, dejando un legado que yo quiero revisar con Paz, que es una experta en el tema, aportando desde donde yo estoy algunos matices de lo que fue muy brillante, pero también con sombras. Y por lo tanto yo quiero comenzar, Paz, contigo hablando de Kissinger, desde cómo un joven alemán de 20 años llega a los Estados Unidos y desarrolla esta carrera meteórica, que incluso decían que a alguien se le ocurrió que podía ser presidente y que el único impedimento que él tuvo para ser presidente era no haber nacido en Estados Unidos. La presidencia de Estados Unidos es el único cargo federal que exige que tú seas nacido en suelo americano. Sí, a ver, yo creo que una cosa que distingue a Kissinger es que él ejerció su influencia en un tiempo inusualmente largo, porque vivió una vida muy larga este año. De hecho, lo hemos mencionado en este podcast anteriormente porque dio muchas entrevistas a propósito de su cumpleaños número 100 y lo que había significado su trabajo. Y además porque a pesar de que fue secretario de Estado solo por 8 años, en realidad él fue asesor de todos los gobiernos desde entonces y por lo tanto su influencia real se extiende mucho más allá del tiempo estricto en el cual él estuvo en el poder como canciller de los Estados Unidos. Cuando uno revisa obras de diplomáticos internacionales, uno dice, bueno, tuvo una época y escribió un libro. Pero en el caso de Kissinger, no solo haber escrito un libro, es solo haber marcado un estilo que fue el estilo de Estados Unidos hasta bien entrados los 2000 y presidentes como Barack Obama o como Joe Biden disfrutaron de su consejo. ¿Cómo era? Porque tú preparaste una exposición magistral sobre Kissinger. Empecemos por su mirada de mundo. A ver, yo creo que una cosa que lo distingue es que él, además de ser un gestor, es decir, haber ejercido este cargo específico de poder, y antes de eso él había sido asesor de seguridad, o sea, que él cubría no solo política exterior, sino también seguridad nacional. Y antes de eso, y siempre a través de su carrera nunca abandonó la academia, es decir, el mundo puramente intelectual de las ideas. Él era al mismo tiempo un intelectual y un gestor. No hay muchos de esos. Generalmente o son intelectuales de las relaciones internacionales o son gestores. Él era de los dos. Entonces, por eso es importante dentro de los juicios que hay que hacer respecto de su figura, porque es posible, por ejemplo, que tú valores alguna parte de su muy extensa contribución intelectual, escribió decenas de libros, y que no estés de acuerdo para nada con su gestión o con parte de su gestión. Eso es perfectamente posible. Bueno, ese planteamiento de Paz me identifica, pero no es el planteamiento con el que vamos a comenzar ya en materia. Yo creo que Kissinger fue un revolucionario para su época y vaya contradicción entre los enfoques de él con respecto a su ortodoxia y a lo que consiguió. La diplomacia del ping-pong, por decir algo, aquello de los osos pandas con China, aquello del acercamiento con Moscú y el desembarco de marcas de Estados Unidos en Rusia, en gran parte se deben a este genio que en algún minuto proyecta un país que diplomáticamente tenía mucha influencia, pero que en ese minuto, estamos hablando de la década del 70 por ahí, ya ejerce en el mundo prácticamente una forma de hacer diplomacia que era que si algo pasaba era imposible que Kissinger no supiera. Y también dicen algunas personas que a las que no les gustaba Kissinger, que era imposible que Kissinger no supiera y no estuviera metido. Sí, bueno, yo no sé si podríamos calificarlo de genio. Ciertamente era un intelecto realmente considerable, pero
la verdad es que yo creo que para juzgar si una persona fue genio o no, tal vez tendríamos que pensar si cada uno de los hitos importantes de su gestión fue un éxito o no. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de evitar una guerra que involucrara el uso de armas nucleares, sí fue un éxito. Y ese era, te diría que incluso antes del acercamiento a China, que es un hito ciertamente de su trabajo, aún antes de eso, creo que el control de armas nucleares era lo que lo obsesionaba, Sí. como persona nacida en entreguerra. Y desde ese punto de vista, él mismo se atribuía una parte importante del éxito que en 70 años esas armas no hubieran sido usadas. Y luego diría que el segundo, sin duda, hito de su carrera, ese es el acercamiento con China, con la idea de que a China de algún modo se le puede acercar a la democracia. ¿Fue eso un éxito? Yo creo que claramente no. A ver, yo ahí discrepo contigo. Cuando Washington se acerca a Pekín, porque así le llamábamos en este lado del mundo, en la pronunciación inglesa, Pekín o Beijing o China era un régimen con Mao, sujeto a unas tensiones terribles que desembocaron desde la Revolución Cultural hasta la represión que siguió a Zhou Enlai. Pero lo genial de Kissinger fue haber visto formas de establecer ese contacto que no eran las normales. Es decir, cuando yo hablo de la diplomacia del ping-pong, hablo de un tipo que fue capaz de entender que si tú establecías un lazo por debajo, ese lazo iba a llegar más arriba. Evidentemente, si le vamos a colocar del lado genio, tendrá que verse otra excepción, en eso estoy de acuerdo contigo. Ahora, yo creo que el cálculo que hacía en ese minuto Washington, miren la audacia, estoy en Santiago de Chile, era que si se acercaba a Mao, impedía de alguna forma el aumento de la influencia de Rusia. Posteriormente, claro, la Unión Soviética en ese momento. Correcto. Claro. Para redondear la idea, vale la corrección de paz. Posteriormente, los hechos y su dinámica dejaron ese primer enfoque por puertas, porque el mundo evolucionó de otra forma. Pero a mí me da la sensación que en este Kissinger creativo, ese enfoque a mí, el de la diplomacia del ping-pong, siempre me llamó la atención porque además fue acompañado de un gesto que China después siguió utilizando, que era el intercambio de los famosos osos panda, mis primos lejanos, que entre otras cosas quiero contar que los de Londres van de vuelta a China porque se cumplió el préstamo de 12 años. Y también me interesa explorar qué fue lo que vio Kissinger en la ex Unión Soviética, caracterizada por secretarios del partido que eran los que ejercían el poder bastante heterodoxos. No era que los rusos, los soviéticos fueran muy amigos de tener migas con Occidente. Habían revaluado a Stalin, habían revaluado a Khrushchev, era la época de Brezhnev. Entonces, ¿cómo ves tú eso y cómo uno puede interpretar eso desde 2023? Yo creo que él intentaba jugar una partida de ajedrez simultánea, varias movidas al mismo tiempo, porque a la vez que tenía estos gestos o empujaba estos gestos más humanos, por ejemplo, que tú has mencionado, tanto con con jerarcas de la Unión Soviética como con China, al mismo tiempo le intentaba poner en práctica la teoría de la contención, a la cual él contribuyó también teóricamente. Pues trataba de disminuir la influencia de la entonces Unión Soviética en otras latitudes, por ejemplo, empujando dictaduras militares. Y ahí está bien documentado, digamos, la intervención de Kissinger en Chile, en Argentina, en Pakistán. Y la verdad es que eso, si bien en su momento de lo que se trataba era que básicamente de darle una oportunidad al anticomunismo y forzar esa oportunidad, al mismo tiempo que eso sucedía, al final, en el largo plazo, se puede tratar de terminar un régimen, pero no se puede tratar de eliminar del todo las ideas. Y al final esas partidas le salió hacia atrás a Estados Unidos, pues Estados Unidos se desprestigió por esas intervenciones, sí, y terminó empujándose un movimiento en favor de los derechos humanos en distintas latitudes. Así que ese, por ejemplo, es otro de esos momentos en que uno debe decir esto fue un éxito o un fracaso. La verdad es que si es éxito, entonces es un éxito bien relativo. Claros y oscuros, ¿no? Como dice la invocación del capítulo de hoy. Ahora, hablemos de otro tema que es muy polémico. A Kissinger le dan el Premio Nobel de la Paz. Le dan el Premio Nobel de la Paz por el término del conflicto con Vietnam, firmado en París, si no estoy mal, el año 75,
Pero había una ironía muy grande que se la quiero transmitir a usted. Mientras Kissinger negociaba debajo de cuerda con Le Duc Tho, que era su contraparte vietnamita, el ejército y la aviación y la marina de Estados Unidos bombardeaban inmisericordiamente a Vietnam sin escuchar ningún tipo de voces de presión que se armó en la comunidad internacional. Quiero quedarme en ese capítulo. ¿Qué habrá significado el Nobel de Paz para Kissinger? Para él, no para Estados Unidos, que gana el Nobel de Paz. Es un individuo, toma un estatus, ¿no? Pero digo, ¿habrá sentido Kissinger que ese Nobel de Paz era un premio aquí? Bueno, él intentó devolverlo, así que yo creo que el sentimiento de Kissinger respecto de eso fue, digamos, él lo recibió a diferencia de la otra persona que fue nominada con él al mismo tiempo, que participó en las negociaciones sobre Vietnam, no lo recibió. Kissinger, en cambio, lo recibió y luego quiso devolverlo, y creo que no lo pudo hacer. Así que yo creo que ambivalencia, y ciertamente sus detractores se lo recordaron hasta el final, que era un premio que no debió haber sido entregado. Recordemos un poquito también que en el caso del presidente Obama también recibió tempranamente un premio que también fue polémico y que él también de alguna forma estaba muy incómodo con el mismo premio. Sí, ahora, me quiero devolver, pues el arte de las conversaciones es devolverse. Kissinger es protagonista de una época oscura para nuestro país y oscura para muchos otros países suramericanos. Kissinger protagoniza un enfoque que privilegiaba el anticomunismo a ultranza, y la mano de Kissinger se ve no solo en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Brasil, pero se ve también en Centroamérica, donde después Reagan va a escribir otras páginas en el Irán Contras. Pero quiero detenerme en eso. En algún minuto, todo este ultra anticomunismo produce otra cosa y deja para la historia comprometido a la administración Nixon y hacia adelante otras más en una lucha que resultó estéril, de la que Kissinger entiendo que se sentía muy orgulloso de haber evitado algo que finalmente se produjo. Sí, yo tengo mi propia teoría respecto a ese orgullo, porque yo pienso que Kissinger en general en su obra no tiende a defenderla directamente, sino que indirectamente, más bien las ideas que pueden haber inspirado, y detrás de muchas de sus decisiones o de las decisiones que él empujó, porque digamos, las grandes decisiones de los gobiernos tienden a ser colectivas, no solo una persona. Y él más bien era un influencer de las relaciones internacionales, ¿verdad? Una influencia. Sí, más que una influencer. Pero la distinción semántica. El gran influencer. Bueno, el tema es que a través de su obra teórica, yo creo que intentaba de alguna forma justificar en muchos de estos casos, por ejemplo, las dictaduras latinoamericanas, la teoría del mal menor o el daño colateral, porque el anticomunismo y el reducir la influencia de entonces la Unión Soviética era el objetivo supremo. Y en realidad él postulaba que no era correcto para los estadistas el sentirse constreñido por reglas morales, llámese derechos humanos, por ejemplo. Sin embargo, hacia el final de su vida, si uno lee su penúltima obra, Liderazgo, porque la última es sobre ciberseguridad, pero la anterior sobre liderazgo, ahí se deja entrever que ha cambiado de opinión, porque subraya que los liderazgos sin valores nos dejan a merced del populismo y la tecnocracia. Yo lo leo en una clave revisionista. Sí, ahora, yo sí quiero decir, y es mi opinión con respecto a este tema, es que Kissinger fue vital para la represión que hubo en Chile y en otros países. Y fue vital porque fue el que hizo que Estados Unidos respaldase a los gobiernos que torturaban personas. Eso no lo puedo ocultar, está documentado. La Embajada de Estados Unidos acá en Chile, que es el lugar donde emitimos este programa, era una especie de hub de las dictaduras continentales, con una salvedad, que parte de su personal diplomático no creía en ese enfoque, pero tenía que informarle al secretario de Estado, y el secretario de Estado todopoderoso con la AT&T y la ITT confabularon contra gobiernos, y eso es una sombra. No es una sombra, es un closet de horrores que uno no puede dejar de decirlo.
Yo siempre he pensado cuando hacemos estos análisis sobre las personas, que las personas no son el arcángel San Gabriel ni son Belcebú. Las personas son personas, tienen claros y oscuros. Y esa clave revisionista yo me imagino que llega con el tiempo, porque cuando uno madura en el tiempo, y un siglo es mucho tiempo, se empieza a dar cuenta que de pronto lo que uno sostenía a rajatabla no necesariamente era lo que realmente había que hacer. No sé si compartes la opinión. Yo creo que sí, y yo creo que desde el punto de vista de las víctimas, por ejemplo, de crímenes de guerra, que ciertamente hubo en Vietnam, en Laos, en Camboya, uno no puede sino lamentar que la lucidez de decir que los liderazgos requieren valores y que son los valores los que inspiran a los demás para las buenas causas, que esa lucidez le haya llegado a Kissinger en su cumpleaños 99. Bien, de Kissinger, Paz y yo seguramente volveremos a hablar. Es un capítulo que está abierto. Usted puede opinar sobre aquello. Le recordamos pues nuestras normas de cortesía mutua, ¿no? Nosotros los tratamos bien y esperamos de vuelta lo mismo para poder establecer un diálogo, porque estas figuras siempre provocan diálogo. Hoy, Holguín Airlines, que está estrenando un avión nuevo, un 1007, que es el avión que nos va a llevar rumbo a Dubái con un estudio de televisión portátil, que es de lo que estamos. Nos vamos a ir a hablar un poquito de la COP en la parte, no final, pero nuestra segunda parte de hoy. Yo quiero plantear algo que me llama la atención, que ayer lo compartimos en los documentos que manejamos para hacer programas. Yo tengo una seria duda sobre la COP esta vez, pero seria. Porque el sentido de ser de la COP es un encuentro de gobiernos del mundo en el que se buscan herramientas para mejorar el medio ambiente y llegar a acuerdos tendientes a aquello. No sé si lo planteé bien. ¿Qué mal sabe en la boca que un gobierno pretenda negociar con sus combustibles fósiles y a su vez hayan varias compañías de diversos sectores que quieren entrar en esta discusión blanqueadas, como si no fueran parte del problema? Yo creo que esta COP va a estar teñida de eso y va a ser muy problemático el obtener resultados. Sí, bueno, esta COP, bueno, yo no sé, puedo hacerte yo una pregunta antes de hacer mi propio comentario. ¿Tú tenías la misma visión un poquito descreída de las anteriores COP o esta en particular te parece problemática? Yo voy a ser periodísticamente hoy ecuánime. Yo no dudo que en una convención de cualquier tipo se negocien cosas, y yo tonto no soy, no nací ayer, no me miré en el espejo esta mañana. Pero cuando la cosa es tan evidente, a mí sí me empiezan a sonar muchas campanas. ¿He sido descreído de las cumbres en general? Sí. Sí. Pero esta la descreo más porque los antecedentes que tenemos en la mesa, que no son míos, uno es del New York Times, el otro es de la BBC, son medios ecuánimes. Ojo que yo no utilizo la palabra objetivo para absolutamente nada, son ecuánimes, me llevan a descreer en aquello. Pero también termino descreyendo porque es que es un tema incómodo para todos. Este tema típico, ¿no? Hoy celebremos, sí, pero no bailemos vals, no bailemos esto. ¿Qué celebramos entonces? Porque el mundo, la verdad, no le estoy mintiendo, se está deshaciendo a pedacitos, ¿no? Tenemos inviernos con temperaturas ultra grandes. Hay un iceberg que estuvo encallado hace 37 años, el más grande del mundo, que se desencalló. Tenemos una primavera, la que nos pasó en Chile, con temperaturas extremas de lado y lado, un verano con mucho frío. Y si los países se reúnen a no hacer nada, digo, hacer algo, pero no lo vemos. A ver. Y aquí le toca a usted. No, sí. Es que, a ver, yo creo que una cosa, las percepciones son las percepciones y también son legítimas. Y la realidad a veces va por otro camino. Yo creo que en general las cumbres muy, muy grandes, y aquí en esta cumbre en particular son muchas delegaciones muy numerosas de muchos países. Por ejemplo, se piensa que podría asistir a la COP nuestra ministra de Salud, por ejemplo, que uno podría decir no está directamente afectada la cartera de salud por la COP, pues es posible que la ministra de Salud de Chile asista. El presidente Boric también contempló acudir y sin embargo decidió no ir finalmente para privilegiar la agenda de seguridad. Pero en fin, son delegaciones muy grandes de cada país.
Yo creo que es una junta necesaria, pero coincido contigo en lo siguiente. Ciertamente yo creo que un prejuicio, antes que ocurra todo negativo en contra de esta COP, es normal o incluso esperable cuando se hace una COP en el Medio Oriente y específicamente en el Golfo, que es la zona, digamos, de producción de hidrocarburos por antonomasia. ¿Sí o no? Sí. Ya, y por otra parte, cualquiera de esos países del Golfo tiene una relación muy estrecha con esas compañías que producen los hidrocarburos, que explotan los hidrocarburos y puede, por ejemplo, en el caso de algunos de esos países ser casi su única industria que ellos tienen que transformar. Entonces, si hay alguna forma en que esa región pueda mostrar que los contactos con las empresas de alguna manera se enfocan hacia una transformación que es ineludible, tal vez esta COP, que a lo mejor hay muchas personas que comparten tu visión negativa, tal vez esta COP pueda ser salvada, porque si prestamos atención a los reportes, sobre todo de organismos de Naciones Unidas, al ritmo que vamos, obviamente nos encaminamos a una situación de una crisis del cual no hay retorno. Ya que me dijiste negativo, pues voy a recoger el guante. No, dije que la visión era negativa. Pero está bien. No tú. Sí está bien. Yo tengo una visión negativa sobre eso. Y tengo una visión negativa porque a mí sí lo que me parece insólito, esto es como cuando uno pone el gato a cuidar la carnicería. ¿Será que el gato no se come un pedazo de carne? Sí, yo entiendo lo de los países del Golfo, entiendo que es su principal fuente de ingresos, pero honestamente un contacto de gobierno a gobierno, es decir, Paz preside Saratalandia y yo presido Valenzuelandia y tenemos una cumbre de apellidos y el contacto se realiza en la cumbre de apellidos, hay algo que me suena mal. Y me suena mal porque va contra la esencia del evento. Es decir, si yo me estoy reuniendo para buscar soluciones al calentamiento global, al cambio climático, a todo lo que nos está pasando, y hago contactos con el gobierno de Timbuktu para venderle petróleo a mejor precio, ¿qué pasó ahí? Claro, no, yo le estoy dando el beneficio de la duda porque la COP dura bastante tiempo, no es una cumbre de un par de días, y tal vez nosotros no estamos viendo algo que se verá más adelante. Yo simplemente estoy a la espera de más noticias. Entiendo absolutamente cuál es tu percepción. Y lo otro es que, hablando en un tema un poco más cercano, porque esto está en Dubái, creo que es hora de empezar en las sociedades a remover las inquietudes. Tenemos que pasar de los postulados, que son todos muy bonitos, reciclemos, recicle el vidrio, recicle todo, qué sé yo, a cosas más concretas. Pero el drama de las cosas más concretas es que nosotros, y hablo por Chile, y hablo por Colombia, y hablo por los países suramericanos, y muchos países del mundo, en términos de realidad somos actores irrelevantes. Es decir, todo el sacrificio que Chile puede hacer, por ejemplo, contener las bolsas de plástico, que lo encuentro maravilloso, utilizar envases de vidrio. Los envases de plástico están de retirada y vamos a volver al vidrio. Hay países que ya volvieron al vidrio en Sudamérica, Colombia entre ellos. Todo lo que hacemos por tratar de buscar energías alternativas, leas electricidad, motores con hidrógeno. Chile no representa ni el 0,0 punto algo del fenómeno mayor. Y lo que sí estoy viendo, para ir contigo, es que en el big picture, la gente que sí tiene que tomar medidas, pues no las toma. O deja y dice a los demás, tomen ustedes medidas, nosotros vamos a ver si esas medidas nos satisfacen. Y vamos a introducir a esta conversación otro elemento, que es quizá el elemento más potente de toda esta disquisición, y tiene que ver con los sistemas económicos. Si finalmente el mundo está ante una disyuntiva que es, sigo produciendo y sigo ganando, o paro la producción, paro un poco menos y nos salvamos. Porque al final del día, quienes van a sufrir el embate de esta peste, que es el calentamiento global, son los países chicos. Los países grandes verán cómo se protegen y cómo se salvan. Bueno, sí, eso de hecho lo hemos mencionado algunas otras veces, que en realidad hay un problema en relación a la toma de medidas, porque la toma de medidas necesarias para bajar, por ejemplo, la temperatura a nivel global, tiene un costo. Y ese costo obviamente los países pequeños
no lo pueden asumir, tienen que ser subsidiados por los países grandes. Los países grandes, bueno, tienen unos intereses muy distintos a los países chicos. Entonces, estos objetivos que persigue la COP se basan en la solidaridad, y lo que pasa es que eso significa superar el paradigma de que cada país se preocupa solamente de sus propios intereses, y pensar en la comunidad históricamente no ha resultado demasiado no ha tenido suficiente práctica. Fíjate que hay cosas que uno se pone a pensar una mañana de jueves. Usted sabe que esto se graba el día jueves. Hemos hablado de la integración comercial. Yo no sé hace cuánto tiempo estamos hablando de eso. Yo te bajo impuestos, tú me bajas impuestos, yo te doy cielos abiertos, tú me das cielos abiertos. Hay cosas que son practicables y no las hacemos. Por ejemplo, la integración energética. Hay países en nuestro continente que tienen sobreproducción de energía eléctrica, pero no tenemos matrices eléctricas comunes. Entonces, todo lo que uno puede pensar de integración para disminuir el efecto del calentamiento global, el efecto del cambio climático, tropieza en que de pronto el rediseño ya no va a ser de qué tratamos. ¿Qué tratamos? Valenzuelalandia y Zaratelandia. ¿De qué tratamos? No, yo creo que lo que hay que plantearse es cómo nos integramos y cómo vamos cambiando ese concepto de país que produce sus propias cosas, que ha ido cambiando en países que importan y países que exportan, a una cuestión mucho más colectiva, porque yo no le veo otro camino que ese, ¿no? El problema es que la integración en los hechos resulta mucho más difícil, por ejemplo, cuando las grandes inversiones que se requieren para este tipo de proyectos se respetan en un país y no en el otro. Entonces, los regímenes de protección a esas grandes inversiones necesarias para integrarse, de todo punto de vista, son muy distintos en uno y en otro. Entonces, las ramificaciones de lo que significa que en teoría parece tan bueno y tan fácil, en la práctica puede resultar enormemente complicado por la maraña de legislación involucrada y de administración que de un país a otro puede ser radicalmente diferente. Sí, acabo de recibir un recadito de Cronos, ¿no? Pero todavía nos queda un par de minutillos. Yo quiero aprovechar a Paz en este sentido. Comenzamos hablando de Kissinger, de un arquitecto de relaciones internacionales. Algunos lo consideran genio, yo creo que fue genial en algunas de sus soluciones, pero en luces y sombras puede que el contraste no lo dé en ese nivel. Y terminamos hablando de la COP, que es un esfuerzo mancomunado diplomático internacional. ¿Por qué tengo la sensación de que al mundo le faltan más de unos y más de otros, y no esta cosa individualista de todos los países del mundo que pretenden imponer su mirada, su forma, como si no hubiéramos aprendido algunas de la lección del pasado? No estoy hablando de la interpretación ideológica, porque en eso estamos claros todos, pero digo, ¿le estará faltando al mundo un arquitecto o un grupo de genios, un grupo de personas que sean capaces de pensar en 30 años plazo y no en la elección que viene? Yo creo que hay arquitectos, Carlos. Lo que pasa es que a lo mejor, para mí la genialidad de la figura de Kissinger está en que él mismo era bastante vanidoso y muy hábil en la creación de un mito respecto de su propia figura. Porque si no, ¿cómo se explica, digamos, esta aura que le rodeaba? Cuando en realidad yo creo que cada época ha tenido su Kissinger. Y de hecho cada país, incluso si lo extremas, cada gobierno tiene su Kissinger, el tipo de persona que pone el interés de su propio grupo por sobre cualquier otra consideración moral. Yo creo que él fue muy hábil en la construcción de su propio mito, y creo que pero sí rescato que es importante tener personas que piensen en lo global, a nivel global, y no solamente se miren el ombligo. Creo que esos siempre son útiles y ojalá que sean de aquellos que pongan los valores por sobre otras consideraciones. Bien, con las sabias palabras de doña Paz Zárate, la calidad hay que reconocerla, viene por dentro, pues uno está acá al lado de ella. Vamos cerrando No Somos Nada, que se ha abocado esencialmente a analizar desde la perspectiva de cada uno la figura de Henry Kissinger y también a dar unas reflexiones sobre el tema de COP. La próxima semana nos va a traer otros problemas, otras visiones, otras opiniones. Esta semana no alcanzamos a hablar, por ejemplo, de Geert Wilders. No alcanzamos a hablar del amigo Milei de Argentina. Para la próxima. No alcanzamos a hablar de Perú y su crisis institucional endémica, polémica y repetida. Pero Cronos me dice
Tenemos muchos temas para la próxima. Cromos me dice, Zárate y Zárate, despídanse. Hasta la próxima semana. Nos estamos viendo. Gracias.